Chile, gigante económico, enano político. Bienvenidos a Claves, y esta es una producción aquí en Santiago de Chile de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal del arte y la cultura de Chile, ARTV. Permítanme que le presente a nuestros invitados. Con nosotros está el doctor Carlos Huneos. Huneos es abogado, doctor en ciencias políticas, profesor invitado de universidades de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, entre otras. También nos acompaña el periodista chileno Ascanio Cavallo, con una amplia trayectoria, autor de importantes libros políticos, entre ellos La historia oculta del régimen militar, y conocido analista de la prensa chilena. Y también nos acompaña Leopoldo Lavín, profesor de filosofía y magíster en comunicación de la Universidad de Quebec, Canadá, y miembro del movimiento de los 80. La economía chilena es alabada internacionalmente, pero menos de un tercio de los chilenos aprueban la acción, el trabajo del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Es decir, es una situación bastante dispar en relación con la apreciación que se tiene fuera del país. ¿Por qué ocurre esto, profesor Huneos? Bueno, hay una baja aprobación del presidente y también otros indicadores de baja aprobación de las instituciones políticas, ¿no? En este caso yo creo que influyen dos factores. Uno, un debilitamiento de la imagen de la política, los políticos y los partidos, que viene desde hace bastantes años, y por lo tanto eso adquiere mayor fuerza con Sebastián Piñera, que es un hombre que viene del mundo privado, a pesar de que fue senador al comienzo de los años 90, es un empresario, un hombre de negocio, y pertenece a un mundo que tiene muy buenos indicadores económicos, como decía, pero también que es cuestionado por una serie de rasgos que ha tenido el propio crecimiento económico. Y enseguida el propio presidente tiene atributos de liderazgo y de organización del gobierno que tienen poca efectividad ante la opinión pública. ¿Es el gobierno de Piñera un gobierno de empresarios que no entienden nada de política, o son políticos que están gobernando para los empresarios y eso nos gusta a la mayoría de los chilenos? No, no es un gobierno de empresarios, es un gobierno de ejecutivos de empresas, que es otra categoría de otro modelo de gestión, digamos, ¿no? No, yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo por moverse forzado, digamos, por moverse hacia el centro. De hecho, cuando uno lo mira con cierta distancia, pareciera que está gobernando más bien con proyectos de centro-izquierda que con proyectos propiamente de derecha. Así se lo reprocha su propia coalición, ¿no? No está en los programas de la derecha mundial introducir reformas tributarias, en extender el postnatal, en fin, ¿no? De manera que yo creo que él vive la contradicción de que los chilenos lo perciben como un gobierno para los ricos o para las empresas, sin que lo sea estrictamente. Pero esto significa que también al interior de la coalición de gobierno hay un mar de problemas, una tormenta enorme desde el punto de vista político, y que son precisamente también los partidarios del gobierno quienes están rechazando su gestión. En buena medida, pero la coalición de gobierno tiene un factor, digamos, de unidad que es muy poderoso, un factor centrípeto, digamos, que es muy poderoso, que es la posibilidad de tener un segundo gobierno. Frente a esa expectativa, rara vez se rompen las coaliciones. Si se trata realmente de un éxito económico, el del actual gobierno o de quienes están actualmente gobernando en Chile, ¿no sería una genialidad más bien fomentar el chorreo de tal manera de que la riqueza que se produce llegara a más gente? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se distribuye mejor la riqueza del país? Yo creo que el modelo neoliberal instaurado a sangre y fuego el 73 y que fue heredado más tarde por la coalición de la concertación es un modelo cuyo objetivo es concentrar la riqueza. Ese modelo económico es un modelo económico que hoy día chorrea, pero chorrea muy poco. Es decir, si este país es un gigante económico, ese gigante económico favorece a un 5% de la población chilena. Es decir,
un 5% de la población chilena vive como en los países desarrollados, pero el resto de la población chilena vive en el plano de la desigualdad como en los países africanos. Esa es la realidad. El crédito, por ejemplo, que asfixia a sectores importantes de Chile, es un factor que incluso provoca problemas psicológicos graves en los chilenos. Es decir, 70% de los chilenos, de los hogares chilenos, viven con $1.200, 4 personas, con un costo de la vida extremadamente caro. Comparado con Canadá, país que yo conozco, el costo de la vida en Chile quizás es más alto que el costo en Canadá. Olvidando que en otros países europeos donde hay sistemas socialdemócratas que todavía se mantienen, pese a toda la ola neoliberal que quiere desmantelarlos, la salud y la educación son universales, son gratis. En este país todo se paga. Una situación bastante complicada para los sectores populares, evidentemente, pero curiosamente cuando uno mira la prensa chilena, los grandes titulares se refieren a la farándula, se refieren a crímenes, se refieren a hechos que no tienen que ver con estos problemas de los cuales estamos conversando ahora. Pero, ¿qué ocurre? De pronto hay un titular de una revista que se llama The Economist, es decir, estamos hablando de la Biblia del capital globalizado. Y ahí afirman que pese a las cifras de crecimiento de 5 a 6% en Chile, existen desigualdades peligrosas. Afirman que Piñera no supo manejar la situación estudiantil, que titubea entre usar el garrote y la zanahoria con los movimientos sociales y que es un político inepto. ¿Cuáles han sido las reacciones en Chile? ¿Cómo ha calado esto? ¿Han sacado este artículo rápidamente para el lado o está en el centro del debate? Bueno, las reacciones ante un artículo crítico depende de quién lo hace, quién lo evalúa, ¿no? El gobierno y la presidencia han reaccionado muy irritada particularmente por el empleo del adjetivo inepto y los partidarios de la oposición lo han respaldado. El punto es que el artículo de Economist que tú citas hace un análisis tremendamente crítico del desempeño económico de los últimos 20, 30 años, no es solamente una crítica al gobierno de Sebastián Piñera. Y de esa no se hace cargo a nadie. Ese es lo que yo rescataría de ese artículo muy consistente, muy bien formulado. El editor estuvo acá y entrevistó a muchos personeros, tanto el gobierno como la oposición, y si empleó ese adjetivo es porque incluso en el propio gobierno se tiene esa impresión, ¿no? Por lo tanto, es una luz amarilla, no es la primera que se hace, probablemente tiene la importancia por lo que tú dices, lo que significa el Economist, que es un diario, es un semanario del establishment económico, pero más bien liberal. Pero la crítica de fondo sigue sin mencionar. El tema de las desigualdades es un tema que fue dejado de lado ya a partir del segundo gobierno democrático, porque el programa del presidente Elwin era crecimiento con equidad. Después se pasó sin que nadie dijera nada a crecimiento a secas. Y si uno lee los libros de los protagonistas de aquella época, se justifica que había que priorizar el crecimiento como hubiera lugar, porque la desigualdad generaría desajustes y problemas que podrían poner en peligro el crecimiento. Un argumento bastante extremista porque obviamente se estaban poniendo en el evento de políticas redistributivas radicales que no era el caso, ¿no? Políticas redistributivas que han estado en países con menos desigualdades apuntan a salarios que no sean de hambre, a mayor fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y la organización sindical, y también el tema tributario, temas que han sido tabú en los últimos 20, 30 años, ¿no? ¿Falta división política, Leopoldo, o hay detrás de eso algo más? Yo creo que hay un proyecto y que este proyecto tenía por objetivo acumular capital a todo precio. Es el proyecto que todavía está. Es el proyecto contra el cual la sociedad civil, el pueblo, los movimientos sociales que se expresan, están atacando. Es decir, queremos educación pública y gratuita. Es decir, estamos atacando lo que es el nervio central de este sistema neoliberal, donde todo se paga, donde todo tiene precio, donde todo se transa en el mercado. Ahora, ¿quiénes lo hacen? Jóvenes. Jóvenes que son herederos, yo pienso, de los debates que se hacen en su casa. Los domingos, la gente almuerza, bueno, y tiene que hablarse del endeudamiento, de lo que cuesta la educación.
hay una transmisión de la conciencia también, del pasado de Chile, de un pueblo de lucha, de lo que ha sido constantemente la capacidad de organización. Ahora, el ser humano, su dignidad tiene niveles la capacidad de resistir. Ahora, la opresión es tanta que esos movimientos hoy día están exigiendo cambios fundamentales. ¿Y qué es lo que vemos por parte del establishment político? La incapacidad de producir cambios importantes. Es decir, se pide una reforma fiscal y no hay reforma fiscal. Es un ajuste neoliberal que favorece a 7% de la población chilena. Ajuste neoliberal, pero lo que me interesa de momento es sobre todo por qué este debate que tenemos, por ejemplo, nosotros ahora, no tiene lugar de esta forma en Chile. Tiene lugar en el Economist y no en los medios chilenos. Hay, por supuesto, debates, hay, por supuesto, artículos de opinión. Ascanio es uno de los mejores exponentes de ese debate. Es que la concentración de los medios en pocas manos impide una libertad de prensa, como afirman muchos periodistas en este país. No, yo no lo creo, no, en absoluto. O sea, hay un problema de concentración de los medios en Chile como lo hay en todo el mundo, ¿no? Hay un problema de costos de producción crecientes y retornos menguantes que hacen que los medios se tiendan a concentrar. Los medios chilenos no son muy distintos de los argentinos, de los brasileños, ¿no? Hoy, ¿no? Acuérdate que yo soy periodista, tiendo a ver las cosas en términos dinámicos, y si comparo esta situación con la de los 80 no tiene nada que ver. Son los mismos diarios, son los mismos periódicos, pero no tienen nada que ver con los de entonces. Lo que hay más bien es un problema de orden cultural, digamos. Tenemos un público que demanda determinadas cosas, ¿no? Que han hecho empobrecer nuestra prensa, nuestra televisión, nuestra radio, en fin, nuestro sistema de medios. Pero no estoy de acuerdo de todas maneras con que el debate no exista. Está, si tú quieres, con una presencia tal vez no proporcional en la gran prensa, pero está en las redes sociales, está en Internet, está en el mundo de los blogs, está en Twitter, en Facebook, en fin, ¿no? Exacto, no, eso es efectivo y cada vez sí, más. Está. Cada vez más, pero cuando nos referimos a los medios establecidos, la situación varía por diversas razones, como tú mismo señalabas. Ahora bien, volviendo al tema central, un modelo que es considerado exitoso, pero que, en definitiva, por los detalles de esto, y que algunos de ellos hemos visto ahora, da la impresión de que es un modelo que tiene los pies de barro, que es un modelo que puede desmoronarse en cualquier momento. La concentración de la riqueza en este país supera lo que hay en otros países. Según la revista Forbes, hay 5 billonarios de los 500 en el ranking que tiene la revista. De 500, hay 5 chilenos. Argentina tiene 1, Brasil tiene 2, Colombia tiene 2, etcétera. Entonces, hay una concentración de la riqueza. Enseguida, esta riqueza está referida también a los medios de comunicación. Por ejemplo, el sector retail es de los grandes... a través de la propaganda que hacen de la prensa. Hay una relación muy estrecha entre los medios de comunicación y esta concentración económica. Entonces, aquí el problema, yo no diría que este es un modelo neoliberal, y ahí haciendo una diferencia con el colega, ¿no? Es un sistema económico en el cual hay políticas que pueden ser calificadas neoliberales, hay otras políticas propias de una economía mixta. Pensemos la política de fortalecimiento de los derechos de salud que se impulsaron durante el gobierno del presidente Lagos. Pero lo que hay es que esta primacía del crecimiento, esta especie de visión clerical del crecimiento, que de ahí venía el maná aquí a resolver todo, incluso el bienestar político y el fortalecimiento de los partidos, de las instituciones, se ha demostrado que fue un grave error estratégico. Un modelo que sí funciona, como bien lo señalaba, para quienes tienen dinero, para la gente que tiene mucho poder, pero que para la mayoría no significa la solución de sus problemas, sino que ve cada día cómo se agravan sus problemas. ¿Cómo puede terminar así un gobierno? Un gobierno se iba a terminar con los gobiernos terminan, no se retornan los militares, pero es un gobierno que gasta mucho. Desde hace algunos años hemos visto que por la política fiscal estricta que se ha hecho, pero especialmente por la bonanza transitoria que se tiene de los ingresos del cobre,
las arcas fiscales están tremendamente enriquecidas y los gobiernos, no empezó Piñera con eso, han comenzado a gastar una enorme cantidad de dinero. Entonces es una bonanza transitoria y los gastos en algún momento se tienen que terminar porque el precio del cobre no va a ser indefinido. Enseguida, el país vive bien, la gente está con dificultades, pero también tiene bienestar que no tuvo en el pasado. Pero esa combinación de crecimiento concentrado y débiles instituciones políticas, con partidos tremendamente débiles, con instituciones sociales muy débiles, eso hace un sistema frágil que va a llevar a una mala gestión a niveles de vulnerabilidad del sistema de gobierno, mayor corrupción. No es una corrupción en la cual se compra y se trafican influencias, sino que distorsiones de proyectos gigantescos que producen un daño enorme a la comunidad, pero que sí benefician a un señor que es el controlador de ese bien. Como tenemos ahora un gran mall que se va a establecer en pleno centro de Chile y tiene a todo el gobierno preocupado cómo mitigar los efectos porque a un señor se le ocurrió construir la torre más alta de América Latina. ¿Con qué ropa Chile va a querer tener la torre más alta de América Latina? ¿Qué significa eso? ¿Somos superiores a los brasileros? ¿Somos superiores a los mexicanos? En México y en Brasil o en Argentina no hay millonarios que tienen ese ego de querer dejar como recuerdo y enseguida comparar esa torre con la Torre Eiffel. Eso da cuenta de la megalomanía que pueden llegar a alguna ciudad y el efecto que tiene eso en el sistema social. Está todo el mundo preocupado de eso ahora, de este señor, porque se le ocurrió hacer eso. Esa megalomanía es efectivamente así, Ascanio, son así los empresarios chilenos y los chilenos se sienten más importantes que el resto del mundo. Yo creo que sí, que había una cultura de autoafirmación muy fuerte en los últimos años. No es que eso sea completamente negativo tampoco, ¿no? Los chilenos de hoy tienen más educación, tienen más conocimiento que el que tenían hace 20 años. Y en ese sentido, yo no estoy tan seguro de que el problema sea estrictamente político, más bien tiendo a coincidir con el profesor Lavín en el sentido de que lo que está aquí en juego, digamos, es un concepto que no se había discutido suficientemente, que no se había hecho tan evidente como ahora en el último tiempo, que es el de la desigualdad, ¿verdad? Eso es lo esencial. Ahora, nuevamente, para verlo en términos dinámicos, también hay que decir que cuando concluye la dictadura de Pinochet, en este país había un 40% de gente que vivía bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, yo no encuentro ni siquiera extraño, digamos, que los esfuerzos de los dos primeros gobiernos de la Concertación se hayan concentrado en atacar la pobreza. Relativamente lo lograron, ¿no? Hoy día no hay ese volumen de chilenos bajo la línea de la pobreza. Sigue siendo un país con un problema de pobreza muy grande. Sigue siendo un país con un problema de desigualdad muy grande, ¿no? Porque finalmente el ingreso per cápita chileno es de alrededor de $600. Tampoco es más que eso. El problema es que hay una gran cantidad de ese dinero que está concentrado en un porcentaje muy pequeño de la población. Un 3% maneja el 30%, ¿no?, de los ingresos. Y hay una gran población que sí gana esa cifra o por debajo de esa cifra, ¿no? Los gobiernos que hicieron, digamos, los primeros años después del fin de la dictadura, los gobiernos de la Concertación, efectivamente se dedicaron a tratar de buscar soluciones para los sectores más pobres, pero administraron un modelo que evidentemente ha venido a fortalecer esta desigualdad tan grande que hoy día tenemos. ¿Cómo se ve eso por los intelectuales, por la gente que está preocupada de estos problemas y por los grupos que evidentemente están buscando un futuro mejor aquí en Chile? Mira, ¿hay una crítica hacia los partidos de la Concertación? Sí, hay una gran desilusión, una gran crítica, hay un descontento, un malestar con el personal político de la Concertación. Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista para un semanal El Ciudadano, que es un diario dirigido por jóvenes emprendedores en el campo del periodismo. Un diario de oposición, digamos. Un diario de oposición, claro. Un diario ligado a los movimientos sociales.
tuve la oportunidad de hacerle entonces una entrevista a un historiador, Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar. El doctor Salazar me dijo en las primeras frases de introducción a esta entrevista: la Concertación nos traicionó. Porque mucha gente de izquierda que había militado incluso en partidos, diría, más a la izquierda que en la Unidad Popular, en la época del cambio, digamos, cuando la dictadura se agota y cuando el pueblo en las calles lucha, las poblaciones luchan, cuando hay miles de luchadores que sufren la represión y cientos que mueren en este combate por recuperar la democracia, la Concertación fue elegida con un proyecto que más tarde dejó de lado. Porque el proyecto de la Concertación hoy día es el proyecto que hoy día se quiere retomar, el proyecto que se olvidó, que el proyecto que era no a la impunidad, es decir, justicia después de todos los crímenes cometidos por la dictadura. Cambio de las leyes laborales en este país, cambio de constitución en este país. Ahora, lo que ha habido son maquillajes para mantener el sistema, es decir, que el personal político de la Concertación cambió, se dio vuelta a la chaqueta, como decimos nosotros, adoptó el credo neoliberal. Pero de alguna manera vemos también una constante en la historia. Hay un gobierno de Frei que realizó un enorme trabajo, salió en el primer periodo y hasta ahí llegó. Hay un gobierno de Allende que lo sacan con bombas y incendiando la moneda del gobierno. Hay un gobierno de Pinochet que dura por la fuerza de las armas durante largos años, pero al final le hacen un velorio a la rápida, lo creman, desaparecen las cenizas y en este país no hay en ninguna parte ningún monumento al dictador y son pocos los que se atreven a mencionar su nombre, siempre y cuando siguen siendo partidarios de la dictadura. Y tenemos luego los gobiernos de la Concertación, que estuvieron 20 años en el poder, del cual todo el mundo se quiere olvidar, da la sensación en algunos momentos. Volvemos al punto entonces de este país, gigante económico, gigante en la cultura, gigante en sus aspectos, pero enano político. No creo, no me parece. Insisto, no creo que la política sea el principal problema. El principal problema es la economía o las políticas sociales, no sé cómo llamarlo, pero, o sea, no tenemos una clase política corrupta, no hay señas, digamos, de que el Parlamento, por ejemplo, sea un mal Parlamento, es más bien un Parlamento serio, competente. No tenemos el tipo de escándalo a la italiana o a la, ¿verdad? O no sé, como los asiáticos. Es posible que la política se haya quedado un poco atrás respecto de pero yo tengo que ceder al hecho macizo, digamos, de que el gobierno de Piñera fue elegido por una mayoría. Contra eso, en democracia no hay mucha discusión. En otros regímenes puede haberla, pero en este caso hay una mayoría de gente que quiso darle la oportunidad a la derecha, por razones que no es fácil discernir tampoco, por cansancio con la Concertación, por falta de alternativas reales en la izquierda, ¿votaría la gente por un proyecto de izquierda? Tengo mis dudas. ¿Podría volver a votar por la Concertación? Siempre podría ser así, digamos, ¿no? Interesante también sería ver cuál es el papel que están jugando los nuevos movimientos. El movimiento estudiantil chileno, por ejemplo, tiene también una enorme importancia y ha conseguido incluso primeras páginas en la prensa de todo el mundo. O sea, es un movimiento que tiene un respaldo internacional también importante. Pero la pregunta que se plantea, la izquierda, que forma parte también de este movimiento, ¿es una izquierda que se ha renovado o es el discurso de siempre, puño en alto, bandera roja y para adelante? ¿Hay un cambio verdadero? ¿Hacia dónde puede conducir todo este movimiento social, todo este movimiento estudiantil y al mismo tiempo la actividad de la izquierda? Sí. Yo creo que la fuerza del movimiento estudiantil hoy día, su legitimidad, su reputación, su buena figura que tiene, es debido a su práctica eminentemente democrática, son prácticas asambleísticas, ser reuniones de estudiantes, colectivos de estudiantes, muchos colectivos de izquierda, colectivos de reflexión, colectivos que
que recuperan el marxismo o corrientes del marxismo no dogmático como instrumento de análisis de la realidad. Hay un sinnúmero de estos colectivos en todas las universidades chilenas, ansiosos de debatir, discutir, de nutrirse de instrumentos para comprender la realidad. Eso está presente en el movimiento estudiantil. También hay un movimiento ambientalista, un movimiento ecológico, una crítica al extractivismo. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto la renovación hace de este movimiento una fuerza nueva y no la expansión de una fuerza antigua? ¿Es un movimiento que promete un país a la Chávez o es un movimiento que promete un país mucho más democrático como los sectores que están haciendo ese debate? Absolutamente, porque hoy día una de las reivindicaciones fundamentales es de más democracia, no es de menos democracia. La menos democracia, la poca democracia está representada hoy día en las instituciones del régimen político. Lo que hay desde abajo son movimientos sociales donde hay una reflexión profunda y donde hay reivindicaciones tan sencillas que han ido prendiendo como el de asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Eso es más democracia, eso no es la idea del partido único. Y si hay algunos que quieren construir un nuevo partido, ese partido se plantea como un instrumento de los movimientos sociales. Ahora bien, es interesante también desde fuera de Chile ver cómo de pronto provincias enteras se han levantado en contra de este gobierno. Ese es un fenómeno absolutamente nuevo y además con una concertación política que une a gente de izquierda, de centro y de derecha. ¿Cómo se explica ese fenómeno? No es tan nuevo, ¿eh? El malestar de las regiones con es el otra cosa. centralismo. Eso es otra cosa. Antiguo ya. El malestar es antiguo. Sí, sí, ya, y hubo episodios de protesta social regional masiva antes de, quizás los más vistosos fueron los últimos 3, ¿no es cierto? Punta Arenas, Aysén y Calama. Pero eso tiene que ver con otra forma de la mala distribución del ingreso en Chile. Aquí ya no es ricos y pobres, es centro y regiones, ¿no? Tenemos un problema histórico en eso. Santiago absorbe, no sé, el 90% de la riqueza, ¿verdad? Y las regiones están mucho más atrás, mucho más abandonadas. También hay que decir que muchas de las regiones chilenas que tradicionalmente habían sido marginalizadas han adquirido visibilidad por una combinación virtuosa, digamos, entre sus movimientos sociales y una base objetiva de progreso material, ¿no? Hoy día las ciudades chilenas de regiones son más ricas, ciertamente, son más habitables, tienen, en fin, los problemas ya empiezan a tener los problemas de las ciudades, incluso contaminación en algún caso. Pero estas eran ciudades que estaban muy, muy, muy abandonadas. Entonces, se ha producido una combinación entre crecimiento y demandas sociales que yo creo que a la larga es virtuosa. Pero conflictiva, como quieras, pero... Hay una reacción del gobierno bastante notoria en el sentido de que, lejos de querer dialogar, han usado la fuerza, y la fuerza bruta en la mayoría de los casos, en el caso de las provincias, para tratar de enfrentar el problema. Este deseo de utilizar la fuerza policial como instrumento es algo propio de la dictadura. No, no es propio de la dictadura. Hay una manera conservadora, derechista, de entender los problemas sociales como un tema de orden público, que las manifestaciones se hacen a la hora y en las calles, que la autoridad decide sin siquiera conversar con los manifestantes, ¿no? Y eso es yo no me iría tan atrás para decirlo, es una responsabilidad del actual gobierno y del estilo que ha impuesto el ministro del Interior, en la cual él ha definido, de acuerdo naturalmente con el presidente, que el objetivo primordial de su cartera y por lo tanto del gobierno es el combate a la delincuencia. Por lo tanto, en una perspectiva más represiva, más que en una tarea preventiva, y un empleo de los carabineros en una forma desmedida, y eso ha llevado a los excesos que hemos conocido. Es una manera de gobernar muy conservadora, que naturalmente trae malos recuerdos de nuestro país, que fue durante los años de Pinochet,
pero yo le atribuiría a una manera de entender cuáles son las prioridades. Las prioridades del orden público no son las prioridades de las desigualdades, no son las prioridades el fortalecimiento de las instituciones de gobernar mejor. Y eso es un error gravísimo. Han tratado de cambiarlo eso. Se han demorado bastante tiempo. Ahora, también hay que ver que este es el primer gobierno democrático de la derecha después de medio siglo. La última vez fue el año 58. Y hay que aprender a gobernar. Ellos creyeron saberlo todo, pero una cosa muy distinta es hacerlo desde estar en la moneda. Este es un régimen, un Estado unitario, no es un régimen federal en el cual la oposición se prepare a gobernar a partir de su experiencia en los Estados federados, como es en Alemania o Canadá o el caso incluso de Italia, ¿no? Entonces hay un proceso, yo diría, ahí de aprendizaje que se está demostrando, que la tontería que hicieron en Aysén no la repitieron en Calama y no la van a seguir haciendo en otros lados. Entonces, también está ese factor, ¿no? Factor que requiere cambios en la estructura política, requiere quizás un papel también mucho más activo del Parlamento, a pesar de que tú lo alabas mucho. Hay gente que lo critica en extremo y tienen una visión bastante negativa del Parlamento, y no solo el chileno, hay que decirlo, también en el resto de los países de América Latina. Pero ¿cómo tú, que conoces bien la realidad política interna de este país, la demanda de una nueva estructura, de una nueva constitución, de crear una constitución que dé la sensación al menos de que los principios valen para todos y que además a partir de esos principios se puede construir un país único? Eso es algo bastante difícil de conseguir, una reforma constitucional amplia en ese sentido. Es difícil. Y por otro lado, uno tiene la sensación de que, como tú mismo bien decías, eso no es lo más importante. Lo importante es quién tiene el dinero. Sí. No, yo creo que una reforma constitucional no es claro que tenga un consenso hoy día en Chile, ni menos todavía sobre qué dirección debería tener. No es claro que existe ese consenso. El Parlamento es poco representativo porque está atado a un sistema, ¿verdad?, electoral que fue diseñado para privilegiar a la primera minoría, por así decirlo, ¿no? Es un sistema tal que fuerza la existencia de grandes coaliciones y les entrega hasta cierto punto el monopolio del Parlamento, por lo menos del Parlamento. Digo hasta cierto punto porque no es un sistema político tampoco suficientemente fuerte para impedir que haya díscolos dentro de su propio seno, ni tampoco tan excluyente como para impedir que hayan entrado finalmente otros partidos más minoritarios al Parlamento, como el caso del Partido Comunista. De paso, déjame comentarte que una de las gracias del movimiento estudiantil, por lo menos del 2011, fue disponer de líderes jóvenes, ¿no? No solo carismáticos, sino que notablemente inteligentes, ¿no? Notablemente educados. Uno podría hacer el chiste, digamos, de que viendo a esos dirigentes no está tan mal la educación en Chile, finalmente. Pero al mismo tiempo, para que veas que las contradicciones de este país son mucho más cruzadas de lo que parecen, al mismo tiempo ocurre que la principal figura de ese movimiento, Camila Vallejo, ¿verdad?, es militante de un partido comunista que sigue saludando a Corea del Norte, a Cuba, a Fidel, digamos, ¿no? Un partido que tiene elementos gerontocráticos y sin embargo una dirigente juvenil carismática, talentosa, inteligente. O sea, probablemente el modelo lleva quizás también a eso, la frustración, los palos que reciben en la calle cuando se manifiestan, bueno, con ese humor y con esa y movimientos que los medios también los distorsionan a través de utilizar. Sí. En fin, a lo mejor lleva a eso, lleva a que mucha gente diga, bueno, ok, esto es peor que Corea del Norte. Sí, bueno, la frustración no te conduce al Partido Comunista, te recuerdo. Hay más opciones. No, mi punto es que las contradicciones de este país son mucho más diversas, son mucho más variopintas, digamos, de lo que eran bajo la dictadura y de lo que fueron durante los años 90. Eso tiene un lado positivo, es una sociedad más diversa. No estamos acostumbrados a la diversidad. Este no era un país diverso, nunca lo fue en la historia.
siempre tuvo grandes partidos de mayorías, digamos, y convocación de mayorías, ¿no? Convocación de gobiernos eternos. La democracia cristiana en el año 64 anunciaba que gobernaría 30 años. Pinochet pretendía gobernar 36. La Concertación gobernó 20. O sea, bueno, eso está relativamente trizado hoy día. La sociedad es más diversa, está más empoderada, los movimientos sociales son realmente nuevos, ¿no? Todo el movimiento ambientalista no tiene tradición ni trayectoria en Chile, es nuevo y por lo tanto es muy vigoroso. No es, en ese sentido, no es un país que esté sumido, digamos, en una situación sombría. Bien por el contrario, creo que está al revés, expresándose de las 1000 maneras que encuentra en favor de, probablemente, como dice el profesor Lavín, más democracia. Profesor Lavín, en una mirada hacia el futuro, como alguien que está participando como usted directamente de un movimiento alternativo en este momento, ¿se ve una salida democrática para Chile o las perspectivas de un gobierno de izquierda, pero muy autoritario? ¿Podría venir, cree usted, que la sociedad chilena podría resolver eso, así de esa forma? Yo creo que todo cambio va a significar resistencia por parte de las instituciones hoy día anquilosadas. Toda demanda de cambio significa negación del cambio por parte de las instituciones hoy día anquilosadas, del régimen político chileno. Y toda demanda para que ella se produzca, toda transformación para que se produzca, significa movimientos sociales poderosos en la calle. Eso es lo que se ha visto. Este gobierno ha retrocedido frente a algunas demandas estudiantiles cuando ha habido un movimiento que ha estado 7 meses en la calle. 7 meses en la calle los estudiantes universitarios estuvieron movilizándose y conquistaron el apoyo de la sociedad chilena en su conjunto, porque no hay que olvidar de que el apoyo de la opinión pública era como de algo del 80% de las demandas de los estudiantes. Lo mismo el apoyo al movimiento ambientalista. Las encuestas demuestran que la gente prefiere sacrificar crecimiento económico a destrucción de medio ambiente. Es decir, quieren vivir en un ambiente sano y tener menos crecimiento económico. Pero eso significa un cambio radical del modelo económico chileno y también del sistema político chileno. Es decir, vemos un modelo que va contra actualmente los intereses de los chilenos, que quieren más igualdad. La demanda de igualdad significa redistribución de ingresos. Vemos que este gobierno no hace nada para ir tras ese objetivo. El pueblo chileno quiere más democracia, sin embargo, Piñera no envía un proyecto de cambio del sistema binominal por uno proporcional. Más democracia, aspiraciones de cambio, sin embargo, el país posible pareciera ser no precisamente ese. Parece ser que los chilenos son más conservadores de lo que normalmente se cree. ¿Cuál es ese Chile posible, teniendo en cuenta eso? Porque evidentemente, además teniendo en cuenta naturalmente la realidad económica, una realidad económica que va a persistir y que necesita hacer cambios. ¿Hacia dónde apunta Chile de cara al futuro inmediato y próximo? Bueno, todas estas dificultades que tenemos son parte de los logros que se han conseguido, logros que tienen aspectos muy positivos, pero también estas contradicciones y falencias que tendrán en algún momento, no sé si más tarde o menos tarde, se va a tener que producir un mayor equilibrio dentro del sistema económico, menores desigualdades, mayor fortalecimiento de las instituciones políticas, un régimen democrático de mayor calidad. ¿Cuándo y cuándo? No me atrevería a decirlo, no lo veo fácil en el corto plazo. El periodo presidencial de 4 años no favorece eso. Los gobiernos
Cuando han aprendido la gestión, como el actual ya pasó la mitad del periodo y se comienza a pensar en el siguiente. Por lo tanto, hay una inestabilidad producida por ese factor que no ayuda a enfrentar problemas más de fondo, y enseguida hay divisiones que vienen del pasado que no se han superado. Cuando mismo se dice no hay consenso para hacer una constitución, quiere decir que estamos muy mal. Un país que no tiene capacidad de hacer una constitución quiere decir que las divisiones que tiene son muy de fondo, porque en una constitución no se definen cuestiones sustantivas. No podemos definir un sistema económico porque esa no es la función de la Constitución. La Constitución tiene que asegurar las reglas del juego y ciertos derechos fundamentales. Y sobre eso no tenemos acuerdo. Quiere decir, el país no ha aprendido del pasado. Sigue dominado por la desconfianza. Y eso es lo fundamental, eso es lo grave, porque hay un conjunto de normas que impiden reforma legal y reforma de la Constitución, porque exigen mayorías que no existen en ningún país del mundo. En ningún país del mundo existe la supramayoría para reformar la Constitución, y en un margen amplísimo de materias de ley que requieren 3/5 o 4/7, mientras en los países en que existen tradiciones de conflicto grave entre sectores del país como España, basta la mayoría absoluta del total de los miembros, pero no 2/3 o 4/7 como nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuándo se producirá eso? No sé. Chile ha tenido una historia larga, complicada, muy accidentada, y hemos aprendido algunas cosas y en otras cosas no hemos aprendido, porque a veces los pasos logrados han sido demasiado rápidos y ciertos éxitos son luces que encandilan más que entregan mayor visibilidad a los problemas que tenemos, ¿no? Luces que encandilan. Este ha sido un programa realizado aquí en Santiago de Chile, y si usted viene a este país, les invitamos que visiten este museo. Es el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Está en pleno centro de Santiago y tiene una de las colecciones de arte más importantes que hay en este país. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.